Sean bienvenidos todos. Gracias a Dios que estamos juntos para alabar su nombre y también para poder estudiar su palabra. En este día vamos a estar revisando nosotros acerca del yo soy la luz del mundo. Es precisamente una de las cosas que Jesús nos decía, nos refería en la palabra y nos ayuda precisamente a entender parte de lo que de las atribuciones de las que él tiene. Vamos a ver un texto para poder iniciar con la plática de este domingo. Y aquí vamos a verlo en Juan, en el capítulo 8, el Evangelio de Juan. En el capítulo 8, vamos a leer nosotros el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este es precisamente el yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Varios pasajes que nosotros podemos leer de los evangelios, específicamente el Evangelio de Juan, nos da varias escenas, o sea, son escenas que de acorde a la circunstancia que estaba alrededor de Jesús, ocupaba esa situación para transmitir una enseñanza. Como por ejemplo, cuando Jesús estaba precisamente en el pozo con la mujer samaritana, recordemos, estaba Jesús ahí en el pozo, ahí en Juan 4, está en el pozo y Jesús empieza a hablar del agua, ¿no? Hablar de un agua espiritual, de un agua viva que él podía darle a esta mujer. O sea, ocupaba el entorno que estaba ahí presente en Jesús y en esta mujer para darle una enseñanza espiritual a esta persona, en este caso a la mujer samaritana, pero también es trasladada a nosotros. Y así podemos ver también otra escena donde Jesús en la fiesta, una fiesta que tenían los judíos, donde terminando la fiesta de Pentecostés derramaban unas grandes tinajas de agua y entonces la gente pensaba y esperaba que esas bendiciones vinieran a ellos. O sea, el agua simbolizaba un río de bendición para ellos, un río de gracia de parte de Dios para ellos. Y entonces los judíos estaban en expectativa en el momento en que fueran vertidas todas esas tinajas con litros y litros de agua que podían llegar a ellos y de alguna manera ellos percibir o creer o suponer que así vendría la bendición de Dios para sus vidas. Entonces había mucha expectativa de la gente en todo ese ambiente. Ahora, aquí estamos viendo una escena en donde Jesús está en el templo. Jesús está en el templo y dice la Escritura que Él se levantó otra vez, Él se acercó otra vez y empezó a hablarle a las personas y les dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y hay algo muy importante. Aquí dice la Escritura, ellos estaban en el templo, en el verso 20 dice que estaban en el lugar de las ofrendas, en el lugar de las ofrendas, en el verso 20 de este mismo capítulo. Dice que estaban ahí en el lugar de las ofrendas cuando Jesús habló todas estas cosas. Ahora, precisamente en el templo, estamos hablando del segundo templo de Israel, el primer templo construido por Salomón. Y ya para ese entonces, ese templo que había construido Salomón había sido derribado por Nabucodonosor, por los babilonios, quedó destruido. Y después, antes de Cristo, unos años antes de que Jesús llegara a esta tierra, fue levantado nuevamente el templo. Fue construido nuevamente un templo ahí, un templo muy hermoso, un templo que la verdad era muy glorioso, ese templo. Era un templo muy glorioso y los judíos muy orgullosos de ese templo y que ese templo además estuviese en Jerusalén. Ese templo estuviese en Jerusalén. Ese templo fue construido gracias a Herodes.
que era Herodes, era un hombre, un romano, que estaba precisamente como gobernando en esa región de Judea, y recibieron los judíos el apoyo de Herodes porque congeniaba un poco con las maneras de pensar de los judíos. Y entonces Herodes facilitó para que se construyese ese templo. Y fue construido de una manera muy hermosa ese templo. Ahora, bueno, ese templo tenía el atrio de los sacerdotes, donde estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios, etcétera. Pero había otro atrio conocido como el atrio de las mujeres y otro atrio conocido como el atrio de los gentiles. Había un lugar donde precisamente en el atrio de las mujeres estaban colocadas los alfolís, que eran los lugares donde se recogían las ofrendas. Pero ese lugar, que era el intermedio en el templo, tenía unas grandes columnas que ocupaban como lumbreras, como si fuesen unos candiles, como si fuesen unas linternas dentro del mismo templo. Pero eran tan grandes esas linternas que inclusive sobrepasaban la muralla del templo, o sea, las bardas del templo. Eran más altas que las bardas del templo. Y esas linternas eran 4 colocadas en los 4 puntos de las esquinas. Y esas linternas normalmente eran prendidas cuando se estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde. Recordemos, los judíos tenían 2 sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde. Cuando la tarde ya estaba por caer, se preparaba el sacrificio, se preparaba todo, y de alguna manera los sacerdotes estaban listos para ofrecer ese sacrificio. Y entonces eran encendidas esas lámparas, esas linternas, que por cierto eran de oro, recubiertas de oro, adornadas con oro. Y además esas linternas, al momento de prenderlas, no solamente iluminaban el templo, los atrios del templo, iluminaban aún la ciudad de Jerusalén. Su luz llegaba hasta la ciudad de Jerusalén. Y entonces, precisamente en esta escena, en ese momento, en ese instante, cuando está siendo alumbrada y están siendo encendidas esas linternas, es cuando Jesús se levanta y habla con el pueblo de Israel y les refiere estas palabras: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La gente, al momento de ver esas linternas, al momento de ver esa luz, precisamente sabían que era el momento del sacrificio, sabían que era el momento en que iba a ser adorado el Dios verdadero, sabían que de alguna manera había una expectación en esa obra, en ese ritual. Y de alguna manera la gente esperaba una bendición de parte de Dios. Y entonces esa luz que iluminaba no solamente el templo, sino aún más allá, Jesús les quería transmitir eso. Bueno, así como esta luz, cuán necesaria es ahorita. Estas linternas que son encendidas y no solamente alumbran en el templo, sino que alumbran todo lo que está alrededor del templo. Dice: yo soy esa luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta palabra que Jesús está refiriendo aquí es precisamente una palabra de mucha importancia. De mucha importancia porque precisamente Él nos está diciendo de la necesidad que Él es para nosotros, de lo necesario que Él es para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Ahora, debemos primero de entender que Jesús decía que Él es la luz por cuanto se necesitaba la luz. Muchas veces nosotros, cuando es de día, pues no necesitamos a lo mejor una lámpara, una linterna para alumbrarnos en el camino. Cuando salimos a la calle, no necesitamos una linterna. La luz se necesita precisamente cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando todo está oscuro. Ahora, Jesús está diciendo: yo soy la luz, y precisamente nos está diciendo que Él es necesario para cada uno de nosotros, porque en este tiempo hay abundancia de tinieblas. Y eso es algo muy importante que debemos nosotros de entender, que de alguna manera quizás muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a las tinieblas. ¡Qué terrible! ¡Qué peligroso! ¡Qué grave es eso! Que cada uno de nosotros nos acostumbremos a las tinieblas que están a tu alrededor, las tinieblas en las cuales tú has vivido, a las tinieblas en las cuales tú vives. Es bien grave que la persona se acostumbre a las tinieblas.
que aunque Él diga que tiene luz en su vida, realmente hay oscuridad y hay tinieblas en Él. ¡Qué tremendo es esto! Imagínate, la verdad es que tú ves una persona que es invidente, la persona se acostumbra a hacer sus cosas sin necesidad de tener la vista. Él está en oscuridad, o sea, no ve. Para él todo está oscuro. Su sentido de la vista no permite percibir la luz de este mundo. La luz del sol, la luz de las estrellas, la luz de la luna, no le permite percibir eso. Pero así hay muchas almas en la actualidad, que aun aunque tuvieran unos ojos con los cuales pueden ver a su familiar, a su vecino, al que tienes al lado, a un servidor, a tales personas, ves la creación, ves los cielos, ves muchas cosas, pero en el sentido espiritual muchas personas se han acostumbrado a las tinieblas y viven en las tinieblas. Están viviendo en las tinieblas. Qué terrible mal ha venido sobre nosotros. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60. Vamos a leer el verso 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y oscuridad las naciones. Y después viene a hablar una promesa que más adelante vamos a revisar también. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que nos dice la primera parte de este texto. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y oscuridad las naciones. Y esos son los tiempos en los que estamos nosotros viviendo, donde hay mucha oscuridad. Cuando en la Biblia nos habla de este término, las tinieblas, la oscuridad, precisamente nos está hablando de un momento de lamento, de confusión, de ignorancia, de muerte, de pecado, del reino de las tinieblas también como se le conoce. O sea, que nos habla de la obra del diablo y lo que él logra en las almas, esclavizarlas. Aún la misma escritura dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Imagínate relacionando la palabra cegar, o sea, como entenebrecer, oscurecer, poner tinieblas a una persona para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces las tinieblas, precisamente cuando la Biblia nos habla de las tinieblas, está hablando de ese momento en donde el hombre está en la ignorancia, está en una muerte espiritual, el pecado está en él hay confusión, hay lamento, hay angustia, hay incertidumbre, hay duda. Y muchas veces esto es lo que acompaña cuando el hombre vive en las tinieblas, o cuando el hombre está en las tinieblas, muchas de estas cosas hay. Hay ignorancia, hay confusión, hay lamento, hay sufrimiento en el hombre, hay muerte espiritual. Aunque el hombre esté con vida, físicamente, biológicamente, tenga vida, pero mira, puede sentarse a comer un plato de ciertos alimentos y no le sabe, o sea, no le apetece, no le satisface, no le llena. Puede tener a lo mejor una linda familia, puede tener a su esposa, a su esposo, puede tener ahí a sus hijos, puede tener a lo mejor un trabajo que de alguna manera le solvente sus necesidades económicas, pero mira, el hombre se siente insatisfecho, se siente realmente mal, no le encuentra el sentido a su vida. Puede ser un joven con talentos, con virtudes, a lo mejor con ciertas habilidades, con capacidad de desarrollar ciertas cosas, pero hay una muerte espiritual en él. Está muerto espiritualmente y nada disfruta, y nada le sabe, y nada le place, y nada le satisface. El hombre está muerto, el hombre vive precisamente así, porque está en una confusión, porque está en un lamento, en una ignorancia, en una muerte espiritual. Entonces, las tinieblas o la oscuridad es ocupada en un sentido simbólico o metafórico para hablarnos precisamente de estas cosas, del pecado, de la muerte espiritual y obviamente del gobierno del diablo, de lo que ha logrado el diablo sobre los hombres, sobre las mujeres, lo que el diablo está logrando ahorita sobre muchos matrimonios, destruyéndolos, desvaneciéndolos, destruyendo a los jóvenes, esclavizando a las personas, destruyendo a las familias, a los hijos, aún desde muy corta edad, aún la verdad desde muy pronto, él está destruyendo a las familias. Pero mira,
Lo grave es que, como te decía hace un rato, las personas se están acostumbrando a esas tinieblas. Ven su matrimonio que se desvanece y no despiertan. Parece que están en un sueño, parecen que están en un letargo, parece que de alguna manera no alcanzan a mirar la gravedad de su condición, la gravedad de su situación, mucho menos alcanzan a entender lo espiritual, que están a un paso de la eternidad, que están a un paso del mismo infierno, que están a un paso de llegar a la vida eterna o de pasar a la vida eterna, a la eternidad, pero no estarán con Cristo, estarán destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuántas personas ignoran eso? Si ahorita, por ejemplo, haces tú una práctica saliendo de este lugar y a la primera persona que te encuentres caminando sobre la calle, le dices: oiga, ¿usted está consciente de que existe el infierno? A lo mejor hasta se ríe de ti. No, el infierno lo tenemos aquí. La ignorancia, la confusión, la muerte espiritual, donde el hombre no alcanza a percibir las cosas espirituales. Estamos viviendo en esa situación. Y la muerte, precisamente, el pecado ha ocupado un gran lugar en la vida de las personas. Vamos a ver otro texto. También vemos un caso, cómo nos lo refiere la Escritura. Es un texto que ya revisábamos hace unas semanas en una enseñanza. Hablábamos acerca de Jesús como aquel que venía precisamente a dar esperanza. Aquí en Isaías 9, capítulo 9, verso 1 y 2. Isaías 9, el verso 1 y 2. Nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Oscuridad para la que está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es una profecía precisamente hablando de Cristo, pero está dándonos el contexto, como ya lo analizamos en aquella enseñanza, un contexto en donde las tinieblas reinaban, estaban diseminadas, estaban extendidas las tinieblas, habían ocupado una gran cantidad de lugares, habían llegado aún hasta los lugares más recónditos, había llegado hasta lo más profundo del ser del hombre, las tinieblas, la oscuridad. Pero mira, dice aquí que precisamente en esa oscuridad hay personas que están en angustia, personas que están en angustia. Imagínate tú que de repente en tu casa se va la luz en tu casa, estás a lo mejor ya en la noche y de repente se va la luz. Mira, tú no tienes ningún problema. Ya más o menos sabes dónde está la mesa, la silla, dónde está a lo mejor un sofá, dónde está a lo mejor este mueble, dónde hay un escalón, dónde a lo mejor puede haber un lugar, un mueble con el cual tú tropieces. Ya más o menos sabes eso. Pero imagínate que se va la luz en un lugar que tú desconoces, en un lugar que no estás familiarizado con él. Y la oscuridad entonces te genera angustia, te genera preocupación, te genera duda, incertidumbre. La oscuridad genera eso y ha generado eso en la vida de los hombres. Muchos hombres no saben qué va a ser de su matrimonio, no saben qué va a ser de su vida. Los jóvenes, mira, la verdad quieren vivir el día, el momento, pero no se ponen a considerar qué va a ser de ellos más adelante, qué va a ser de sus vidas. La verdad es que el diablo les ha cegado el entendimiento para entender que tienen que buscar a Dios, que tienen que prepararse para Dios, que tienen que hacer cosas para Dios. El hombre en la actualidad anda en angustia. Una mujer que ya ve que de alguna manera su matrimonio no está yendo bien y entra en una angustia muy profunda. Una angustia muy, muy tremenda. Una situación de aflicción en su vida. Pues bueno, dice aquí la Escritura que precisamente las personas que estaban ahí en tinieblas, en confusión, en duda, en lamento, en la ignorancia, en el temor de la muerte, era porque la oscuridad estaba en ellos.
La oscuridad estaba ahí. Y así viven muchas familias en este tiempo. Otro pasaje nos habla en un sentido figurado acerca de las tinieblas. Dice Job, capítulo 5, verso 14. De día tropiezan con tinieblas. Imagínate, de día tropiezan con tinieblas. Y a mediodía andan a tientas como de noche. En un contexto está hablando del hombre en la maldad, en el pecado. Habla de las personas que andan en angustia y en aflicción. Personas que aún hasta su razón, su entendimiento está entenebrecido por la circunstancia o situación que están viviendo. Y de alguna forma dice que estas personas, aunque sea de día, andan cayendo, andan tropezando. ¿Cómo lo podemos entender en nuestros días? Imagínate una persona que llega ilusionada a un matrimonio, con muchas expectativas a su matrimonio. Sus maletas cargadas de emoción, de entusiasmo, de felicidad. Llevan sus paquetes, llevan ahí muchas cosas de esperanza en esas maletas. Pero pasa el tiempo y todo se empieza a desvanecer. Se da cuenta que se disipa. Así como una neblina en la mañana empieza a desvanecerse en cuanto sale el sol. Y entonces imagínate esa persona que dice, no, pues es que no resultó lo que yo quería, no fue lo que yo pensaba, es que ya no es la persona con la cual yo me enamoré, ya no es tal persona, no es el mismo de antes, ahora es diferente, ha cambiado. Y entonces decide cortar esa relación, ya no nos entendemos. Y mira, lo mejor va a ser que cada quien estemos por un camino, cada quien decida su camino, vámonos, tú por aquí, yo por allá. Y entonces la persona disuelve ese matrimonio. Pero mira, entonces se vuelve a enamorar. Cae en la misma situación, se vuelve a enamorar por segunda vez. Ay, hablando de tal persona así muy melosamente, muy hermoso. Lo sube a las estrellas, lo sube al sol, lo pone en la cumbre más alto. No es el hombre ideal, es el hombre más ejemplar, es la persona indicada para mí. Yo creo que ahora sí va a ser la persona que me va a dar felicidad. Y entonces pasa el tiempo y otra vez esas maletas que estaban cargadas de ilusiones, se da cuenta que todo se ha perdido. Y de ahí brinca otra relación. Y de ahí brinca otra relación. Tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Así están viviendo las personas. Aun cuando es de día, tropiezan con tinieblas. Parece que hay una venda ahí en sus ojos que no alcanzan a entender. Que no es en ello, que no es en un matrimonio, que no es en la relación con una persona donde van a encontrar realmente la necesidad principal en sus vidas. La necesidad principal en sus vidas es buscar a Dios, es conocer a Dios. Esa es su necesidad principal. Pero cuando el hombre o la persona pone su esperanza, su confianza, ya sea en una persona más, ya sea en el trabajo, no, es que este trabajo, ahora sí voy a salir de mis deudas, de mis problemas, de mis aflicciones, de mi crisis económica, ahora sí van a ser resueltos mis problemas. Mira, la verdad es que sale lo mismo. El hombre tropieza de un trabajo, tropezó en ahora busca por acá, tropieza en y ahora tropieza por acá, y ahora tropieza por allá, porque el hombre no tiene el entendimiento de Dios, no tiene a Dios como el consejero. Y está siendo guiado solamente en sus emociones, a su sabiduría, por las cosas de este mundo, pero no por la luz que es Cristo. Y que en Él no hay oscuridad ni tinieblas. Eso quiere decir que en Él no hay confusión, en Él no hay ignorancia, en Él no habrá lamento, en Él no habrá muerte, en Él el hombre no tropieza. Entonces, de día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Imagínate el grado de oscuridad y de tinieblas de una persona. Por eso la Escritura dice también que Jesús vino para que los que veían ahora ya no vean, y aquellos que no ven puedan ver. Y eso lo refería Jesús para aquellos que eran religiosos, aquellos que decían: yo tengo la luz está conmigo porque yo conozco la Torá, yo conozco los salmos, yo conozco los profetas, yo conozco la ley de Moisés, yo conozco la creación, lo que fue escrito de la creación. Pero la verdad es que el hombre no entendía que delante de él estaba el dador de la vida,
el que creó los cielos y la tierra. Sus ojos estaban velados al Salvador, al Mesías, al Cristo. Pero aquellos que estaban cegados, como Bartimeo, aquel hombre que no podía ver, que quizás nunca había visto la luz del sol, que nunca había visto cómo era un árbol, que nunca había visto las mariposas, que nunca había visto el color del cielo, que nunca había visto a una persona, su silueta, su forma, su figura, cómo eran sus ojos, cómo era su nariz, cómo era su cabello, que nunca había visto nada de este mundo. En un instante Jesús, por su humildad, por su compasión hacia esa persona y la humildad del que le pidió ayuda, Jesús se congració, se llenó de compasión de él y lo bendijo, le ayudó. Él es la luz del mundo, dice, yo soy la luz del mundo. Las tinieblas vienen a causa de un juicio y un trato de parte de Dios al hombre. Mira, vamos a ver, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de las tinieblas, también nos habla de la condición moral del hombre. Nos está refiriendo que es una condición depravada o corrompida. La condición moral del hombre se ha corrompido. Y esto es a causa de que el hombre ha dejado a Dios, se aparta de Dios. Veamos aquí en Deuteronomio capítulo 28, verso 28 y 29. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás, dice, prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. En el contexto está hablando, había dicho las bendiciones, y ahora estamos hablando de las maldiciones. Está hablando ya de las maldiciones que vienen por dejar a Dios y su palabra. Empieza hablando en el capítulo 28 las bendiciones por honrar a Dios, por amar a Dios, por obedecer su palabra, pero después da un giro este pasaje diciendo de las maldiciones que vienen al hombre por dejar a Dios y por dejar su palabra. Y entonces empieza a referir Dios, pues bueno, Dios te va a herir con locura. Y no está hablando en un sentido así, vamos a decirlo, primera instancia literal. En primera instancia, en una cuestión así literal, sino más bien en un sentido espiritual. La locura, la ceguera, la turbación de espíritu. Los hombres abrumados, los hombres parece que no alcanzan a razonar y entender que están haciendo mal. Y sobre todo pareciera que no ven cómo su familia se desmorona, cómo su propia vida está peor que hace años atrás. Si antes atrás andaban en cosas malas, si antes de acercarse a Dios, si antes a lo mejor cuando todavía la maldad todavía no se acuñaba, no se agarraba a sus almas, todavía no estaba incrustada en su ser, estaban mal, estaban en mal, en pecado, en iniquidad. Ahora que ha pasado el tiempo y el hombre ha andado en el pecado, en la maldad, en la iniquidad, cuánto más se ha arraigado. Pero el hombre parece que no alcanza a ver la gravedad de su condición. Y ha venido una ceguera espiritual para muchas personas, para muchos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Ha venido una ceguera espiritual en sus vidas. Y muchas veces ha sido a causa de que el hombre no le ha dado la honra a Dios, no le ha dado la gloria a Dios. No le ha querido servir a Dios, más bien ha querido servirse de Dios. Ha querido buscar a Dios para servirse de Él, alcanzar un beneficio, un favor de Él. Bendíceme, Señor, dame, mira, yo quiero esto, necesito esto, sácame este problema, sáname, Señor, ayúdame en esto, bendíceme, ayúdame a tener riqueza, ayúdame a tener prosperidad. Y el hombre busca eso, no busca realmente darle la gloria a Dios. Y bueno, a causa precisamente de que el hombre no le da a Dios la gloria que él merece, viene la ceguera a su vida. Cuando el hombre está más afanado ahí en su trabajo, vienen las tinieblas a su vida.
Cuando el hombre se consagra no a Dios sino a su trabajo, se consagra no a Dios sino al pecado, se consagra no a Dios sino a las cosas del mundo, se consagra a las cosas de esta tierra, viene de parte de Dios una ceguera a su vida. Lo que ahora entiende es menos que lo que entendía hace unos meses atrás en las cosas de Dios. Porque el hombre no le da el primer lugar a Dios, porque el hombre no busca a Dios verdaderamente. Y ahora parece que lo espiritual se empieza a desvanecer en su vida. No hay sensibilidad, no hay claridad, no alcanza a brillarle los textos de la Escritura. Está en ignorancia, parece un libro velado, un libro sellado, un libro que está confuso, muchas letras, muy pequeñitas, es cansado, da sueño, se duerme, dormita, mejor reposa. Y eso es a causa de que el hombre no entiende lo espiritual. Otro pasaje, Isaías 59, verso 9 y 10. Isaías 59. Nos deja ver precisamente la causa, por qué viene esa ceguera. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El profeta Isaías hablaba precisamente de la condición espiritual en la que se encontraba ya el pueblo de Israel. Por cierto, un pueblo que ya había apostatado de Dios. Sí, que en su corazón alababa a Dios y decía: Jehová es Dios, Jehová es el Señor, y que todavía tenían ahí un templo al cual presentaban ofrendas, sacrificios y ponían ciertos rituales, pero en su corazón, la verdad, Dios ya no estaba. Estaba en el templo. Estaba ahí en la congregación, estaba ahí en el lugar de reunión, el lugar de la adoración, pero no estaba en sus corazones. Cuando ellos andaban lejos, mejor allá en los lugares altos, allá así como la gente aquí en esta tierra, pone unas cruces allá y allá ponen una manda y se sube una gente, lo trepan ahí a una cruz, haciendo un simbolismo de una crucifixión de un personaje. Haciendo ese tipo de situaciones, el hombre tiene sus altares en distintos lugares, ahí en la casa, ahí afuera de su casa, lo pega ahí en su barda, un ídolo, le pone unos adornos, le celebra ahí un cumpleaños, le canta las mañanitas, le pone flores, le pone una veladora, le pone cosas ahí para que se sienta contento y agradado, pero no sabe el hombre que es una estatua, que es un muñeco, que es de piedra, que es de palo, que es de fierro, de metal. No oye, no escucha, no percibe. Imagínate las tinieblas tan grandes que tienen las personas en este tiempo, que con tanto fervor y devoción llevan a hacer ese acto a un pedazo de metal, a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, sin lograr entender que no hay vida en él, que no hay vida. Y lo hacen a causa de que el hombre se ha apartado de la justicia, a causa de que el hombre no camina en rectitud. Mira, el hombre quiere buscar la luz, pero la luz no está en él. Por eso vemos luego muchas personas que dicen que es un hijo de Dios, que dice que es un cristiano, que dice que es una persona que ya se bautizó, que la verdad está en un grupo de tal reunión, participa en la oración, sirve, es un diácono, es un predicador, es un pastor, es tal persona. Pero quiero decirte algo, si la justicia no está en su vida, tal persona realmente no está la luz en él. Y más bien hay oscuridad en él. Hay oscuridad en tal persona. Ahora, ¿qué te puede dar un pastor que no anda en la luz? Un predicador, un hombre, un movimiento donde no hay luz ahí, sino más bien las tinieblas. Porque aquí dice que estas personas buscaban la luz, pero más bien, más que luz, les vino tinieblas. Buscaban el resplandor y andaban en oscuridad. Querían que los textos les brillaran. ¿Sabes por qué a muchas personas les ha brillado la prosperidad? Porque quieren el pecado y quieren servirse de Dios. Entonces les brillan versículos que hablan acerca de la prosperidad, pero los interpretan de una manera convenenciera a su manera, y entonces
quieren buscar a Dios de esa forma, que les prospere, que les bendiga, que les dé esto, pero eso solamente es confusión, es duda, es oscuridad lo que hay en sus vidas. No hay luz en ellos. La depravación moral que se ve en el hombre, mira, se palpa aún cuando el mismo hombre no quiere venir a la luz. El hombre no quiere venir a la luz. Jesús lo decía. Vamos a ver cómo lo decía el Señor Jesucristo. Aquí en Juan 3, verso 19 al 20. Juan 3, verso 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso ves tú a personas que de alguna forma quieren esconderse del padre, quieren esconderse de la madre. Y así lo vemos, ¿no? Como el hijo va y se esconde para hacer lo malo, donde no lo vean, donde no lo conozcan. El hombre va y busca un lugar donde no lo conozcan. El hombre que aborrece la luz, va y precisamente se esconde a hacer lo malo. Se va a otro lugar a hacer sus fechorías, su maldad. Allá donde a lo mejor es menos probable que sepan, que se enteren, que sepan cómo vive, que sepan qué piensa, cómo habla, cómo se conduce con los amigos, con tal persona. La gente quiere vivir en ese estado. No quieren venir a la luz porque saben, su misma conciencia le da testimonio que sus obras están reprobadas, que sus obras realmente están mal delante de Dios. Sus obras no son realmente agradables a Dios. Su conciencia le da testimonio y por ello no quiere acercarse a Dios. Para ello el hombre es más fácil estar en la fiesta que estar en un lugar de reunión. Por eso para el hombre es más atractivo estar viendo el partido, irse de compras, hacer esto, hacer aquello, hacer muchas cosas, pero menos lo de Dios. Porque el hombre ya entiende, su misma conciencia le dice su conciencia que va a ser evidenciado en sus actos. Quiero decirte, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Antes de venir a Cristo, antes de llegar aquí con Dios, a las cosas de Dios, mira, me invitaban a una reunión y no había tiempo para la reunión. Había tiempo para la cascarita, para el fútbol, para ir a pasear, para hacer esto, para hacer aquello, o para hasta quedarse en la casa ahí acostado, ahí relajado, ahí despertándose a tales horas, o sea, estar ahí en la casa. Hasta para eso había tiempo, pero para lo de Dios no. Y muchas veces venían las personas o las personas que me acercaron a las cosas de Dios, que Dios puso en mi camino, y mira, había una invitación, después otra y después otra. Pero muchas veces yo sabía, cuando ellos me invitaban, me hacían la plática, me compartían algo de las cosas de Dios, pero yo buscaba cómo evadir la plática. Me salía por la tangente, les hablaba de su carro, les hablaba de sus hijos, les hablaba mejor de otra situación, queriendo evadir el asunto. El hombre no viene a la luz porque sabe que sus obras son malas. Y quizás para ti es más fácil y es más agradable estar en un lugar o estar en otro ambiente donde tú estás evadido, estás evadido de tu realidad, de tu condición espiritual. Vemos a gente que no enfrenta sus problemas, gente que se refugia en un trabajo para no enfrentar los problemas familiares, gente que se refugia con los amigos para no enfrentar la situación en la casa, gente que le gusta estar allá con los amigos, con la tía, con la casa de la abuelita, con la casa allá. ¿Por qué? Porque les gustan las tinieblas, no quieren venir a la luz, no quieren estar realmente siendo confrontados con su condición espiritual. El hombre no quiere venir a la luz por temor a su realidad. Yo diría por cobardía a su realidad. El hombre que es cobarde y no quiere enfrentar su condición, lo vemos en el mismo Edén. Adán huyendo de la presencia de Dios, ¿recuerdas?
Adán estaba huyendo de la presencia de Dios. Por ahí escuchó que Dios se acercaba. ¿Y qué hizo Adán? Se fue a esconder. Se fue a esconder. Adán sabía que Dios le iba a confrontar con su realidad espiritual. Y fue mejor a esconderse. Y fue allá al oscurito, allá detrás de tal lugar, allá donde no lo viera. Y así vemos al hombre. El hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, que son malas, que está mal, que está haciendo cosas incorrectas. Y mira, no conmigo, no con algún hermano, no con la persona que te invitó, con Dios, que es con el cual le vas a dar cuentas, al cual le vas a rendir cuentas de tu vida. ¿Qué hacías allá en tu trabajo? ¿Qué hacías ahí cuando estabas a solas? ¿Qué hacías tú ahí en tu cuarto, joven? ¿Qué hacías ahí en lo oscurito? ¿Qué hacías donde no estaban tus padres? ¿Qué hacías tú, varón, cuando no estaba tu esposa? ¿O tu mujer cuando no estaba tu marido? A Dios le vas a dar cuentas. Y muchas veces va el hombre y se esconde para hacer su pecado diciendo: nadie me vio. Qué engaño tremendo en tu vida. Nadie me vio, nadie sabe, nadie se va a enterar de esto. Estás engañado, estás en tinieblas. ¿No te has dado cuenta? Estás en tinieblas, pensando que nadie te va a entender o que nadie va a saber tu realidad. Dios la sabe. Dios la conoce. Y cuán necesario es que vengas realmente a la luz, seas valiente y puedas arrepentirte de tus pecados, hablar con Dios. ¿Cuán importante es eso? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13, verso 12 y 13. La noche está avanzada. La noche está avanzada. Mira, lo mismo que decía el profeta Isaías. Oscuridad y tinieblas han cubierto la tierra y las naciones. La noche está avanzada, pero se acerca el día. Y sabes, esta primera parte del texto nos está diciendo que el reino de las tinieblas ha llegado a muchos lugares. El pecado ha esclavizado a muchas almas, pero está próximo a regresar Jesús. Está próximo a regresar Jesús. Por consiguiente, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas, como diciéndote: ya despierta, ya levántate de tu sueño, ya levántate, acontece, mira lo que está pasando a tu alrededor. Desecha las obras de las tinieblas, vístete de las armas de la luz. Verso 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias. Y parece que está hablando de las posadas, parece que está hablando aquí de las festividades que lleva el hombre en estos días, de la peregrinación. Está hablando a lo mejor de la reunión de Navidad, de la reunión ahí de Nochebuena, de la celebración ahí de fin de año, de la celebración que saca el hombre. Cada año tiene que estar pues buscando una festividad. Y si no es el 10 de mayo, pues busca a lo mejor consagrar a un santo, para entonces celebrarle ahí la fiesta del ídolo, del santo ese. Y el hombre está buscando nada más eso: andar en glotonerías, en borracheras, en la lujuria, en la lascivia, en las contiendas y en las envidias. Pero Dios está diciendo otra cuestión: debemos de despertar, debemos de levantarnos y darnos cuenta que el tiempo está avanzando, la noche está avanzando, ya se acerca el día, ya está más próximo el momento en que Jesús regrese, ya está más próximo el instante en que Cristo nuevamente aparezca. Por eso tienes que deshacerte de las obras de las tinieblas, deséchalas, quítalas de tu vida. Efesios 5, verso 11 y 13 también nos dice, Efesios 5, 11 y 13: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto. Yo te pregunto, ¿hay cosas que en secreto has hecho? Si salieran a la luz, esas cosas que has hecho tú ahí en secreto, si salieran a la luz, seguramente te sentirías avergonzado. Dice el apóstol Pablo, vergonzoso es hablar de esas cosas que los hombres hacen en secreto. Y mira, ni siquiera sabía qué cosas, pero a lo mejor el simple hecho de pensar qué es lo que hace el hombre en secreto es de suma vergüenza. No entremos a lo mejor en suspicacias, en cuestiones hipotéticas, pero hay cosas que tú has hecho en secreto, hay cosas que tú llevas a cabo ahí en secreto. Esas cosas van a ser evidenciadas por Dios. Si no son evidenciadas aquí, serán evidenciadas en el del juicio final. ¿Y cuán importante es que mejor tú vengas a la luz, seas transparente, hables y seas franco y honesto con Dios? Y digas, Señor, soy así soy, así he vivido, allá en los secretos, Señor, tú me has conocido. Aunque nadie sepa lo que yo he hecho en secreto, tú sí sabes, Señor. Así he sido. Y es mejor que el hombre se humille aquí en la tierra y no que sea humillado en la eternidad. Pero delante de los ángeles y delante de todos los testigos que estaremos ahí. Y además, avergonzado, humillado en el infierno para siempre, por toda la eternidad. Por eso no debes tú de temer ni de ser cobarde al venir a la luz. No debes de huir de la luz, más bien enfrentar la luz y venir a ella. Venir a ella a cara descubierta, con un corazón abierto y decir, así he sido, he vivido así, soy de esta manera, yo me digo que soy hermano, yo digo que soy un cristiano, pero la realidad es que he sido de esta forma. A cara descubierta. Es mejor venir transparentemente a la presencia de Dios que queriéndonos maquillar y ocultar algo, ponernos una careta como se la ponían los actores en la antigüedad para hacer el papel de un cristiano, para hacer el papel de una persona perversa y mala. Y así muchas personas en la actualidad viven. Imagínate, son vergonzosas hablar de esas cosas que han hecho los hombres en secreto. Y es mejor que nosotros nos humillemos ahorita, nos humillemos en la presencia de Dios y no después. Joven, ¿de qué cosas tendrás tú que arrepentirte? Aquellas cosas que no te ha visto tu padre, tu madre, aquellas cosas que ahí has hecho con tus amigos, jactándote de tus logros, jactándote a lo mejor de tu valentía, jactándote de que lo logras hacer, lo puedes hacer tú también, que tú eres como los demás, que tú puedes hacer las mismas cosas que los hombres o jóvenes mundanos. ¿Qué cosas vergonzosas has hecho ahí en oculto, en tu cuarto, allá donde no están tus padres? Varón, esposo, ¿qué has hecho ahí donde no te ha visto tus hijos o tu esposa? Mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué cosas vergonzosas habrás hecho que no te ha visto tu marido, que no te ha visto tus hijos, escondiéndote de uno o de otro? ¿Habrá cosas vergonzosas? Seguramente tienes que arrepentirte de ellas. Y te digo una cosa, no ser cobarde a la luz, venir mejor a la luz, humillarte en la presencia de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. He sido he sido así, Señor, yo he vivido así. Y arrepentirte y dejar esas cosas. Recuerda lo que nos estaba diciendo Dios aquí en la Escritura. La noche está avanzada, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Tienes que desechar esas obras, arrepentirte de esa vida, dejar esa doble vida. Dejar aquellas cosas vergonzosas que has hecho hasta este tiempo, influenciado por el mundo, influenciado por los amigos, influenciado por tu comadre, influenciado por la vecina, influenciado por los amigos en el trabajo, influenciado por tal o cual persona. Desechar las obras de las tinieblas y empezar a buscar a Dios seria y verdaderamente. Ahora, ¿habrá tinieblas en la iglesia? Hay iglesias en donde sí donde ha llegado las tinieblas. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1,
versos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Precisamente es un texto que está más enfocado a gente que está dentro de una iglesia, que se considera miembro de una iglesia, pero anda caminando en tinieblas. ¿Qué es caminar en tinieblas? Pues aquellas personas que han descuidado su vida, aquellas personas que aunque se haya bautizado, que aunque esté en una reunión fulanita de tal, que aunque sea diácono, aunque sea predicador, aunque esté en un lugar a lo mejor concebido como un lugar ahí ejemplar, yo anhelaría estar en esa posición. Mira, no importa su condición, no importa quién sea, si la persona está en tinieblas, practicando el pecado, ha amado las tinieblas, ha coqueteado con las tinieblas empiezan a estar en su vida. Tal persona, dice, está engañada, es mentirosa. Está mentirosa, no practica la verdad. Porque si él dice que tiene comunión con Dios, pero nos antecedió el versículo, precisamente 5, diciéndonos que Dios es luz y no puede haber ningunas tinieblas en Él. Si alguien dice, yo estoy en Cristo, hermano, yo ya nací de nuevo, hermano, yo ya me bauticé, yo ya acepté a Cristo, yo le entregué mi vida a Dios. Bueno, pues las palabras son una cuestión, pero los hechos son otra cuestión más clara, más evidente. No importa que el hombre se haya bautizado 5 veces, que haya a lo mejor estado en un templo, en otro y en otro, que haya sido a lo mejor recibido un papelito ahí de un seminario, de un lugar en especial, eso no interesa. Si la persona está en tinieblas, practicando pecado, Dios no está en él, porque Dios es luz. Mientras el hombre se acerca a Dios y quiere buscarle verdaderamente, mira, cuando el hombre se empieza a acercar a Dios, Dios les empieza a dar la luz. ¿Cierto o no? Cuando muchas veces tú empezabas a venir a la reunión, empezaste a acercarte a Dios con todo tu corazón, a buscarlo ahí en tu casa, a lo mejor no conocías de algún lugar, estabas ahí queriendo buscar algo de Dios. Mira, Dios seguramente usó su bendita palabra para hablarte algo en la Escritura, para mostrarte algo de su luz. Empezó a darte la luz a tu vida, y cuando la palabra viene a ti, empieza Dios a alumbrar tu vida, a quitar esa venda que había en los ojos, a quitar esas tinieblas que había en tu vida, y empiezas a entender, ya sé por qué está mi vida así, ya sé por qué me he sentido así, ahora entiendo por qué mi matrimonio está de cabeza, ahora entiendo por qué mis hijos están mal, están muy perdidos. Y el hombre empieza a tener claridad en muchas cosas. Mientras tú tienes esa actitud, tú vas a ser llevado a la luz verdadera que es Cristo. Pero cuando una persona empieza a apartarse de la palabra de Dios, mira, ya no está esa fuente principal de luz que nos ha dado Dios, su palabra. Y entonces las tinieblas empiezan a venir a tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque decíamos que las tinieblas tienen que ver con duda, confusión. Muchas personas luego no entienden su situación espiritual porque no están en la palabra de Dios, no buscan a Dios, el consejo de Dios, su palabra. Dios nos comparte de su luz a través de la palabra y aún a través de su Santo Espíritu que viene a nosotros. Vemos cómo luego una persona que se acerca a Dios empieza a tener una actitud diferente, empieza la luz a venir a su vida, y mira, la realidad es que aún hasta su rostro se demuda. Ya no es un rostro de amargura, de odio, de resentimiento. Ya no es un rostro ahí de queja, de murmuración. Ya no es un rostro ahí todo agüitado de un joven apachurrado, aburrido, tedioso de ciertas cosas. Hay brillo en su vida. Hay luz en sus ojos. Porque Dios pone eso en la vida de una persona. Dios nos da su luz para que podamos nosotros reflejar. Esa es la función de la iglesia. Reflejar la luz de Cristo.
¿No acaso Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Hablándoles precisamente de la función que como iglesia tenía, transmitir la luz de Cristo a otros. Ahora, ¿qué estará esperando el mundo? Ver un cristiano acobardado, un cristiano apachurrado, un cristiano desanimado, un cristiano desalentado. Ver a lo mejor a una persona que dice, yo busco a Dios, yo voy a Dios, pero está de problema en problema y no se le ve el gozo y no se le ve la paz y no hay realmente satisfacción en su vida. Se le ve tristeza, se le ve angustia, se le ve preocupación, está quebrándose los dedos, no hay paz en su alma. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Tanto para aquellos que se han vuelto al pecado y lo han abrazado y lo han apapachado, porque me refiero a iglesias que le han abierto la puerta de par en par al pecado ahí adentro, y ahí hay murmuraciones, hay divisiones, hay quejas, hay pleitos, hay robos, hay mentiras, hay adulterios, hay fornicaciones, hay mucha mundanalidad en las iglesias. Desde esas iglesias que le han dado la espalda a Cristo y que las tinieblas ya está dentro de las iglesias, hasta aquellas iglesias que no están reflejando a Dios. No, a lo mejor no están coqueteando con el pecado, no lo han abrazado, pero tampoco de alguna forma están siendo resplandor, el brillo, la gloria que Jesús quería darle a su pueblo, a su iglesia, a los santos, a los cristianos, para transmitir la luz de Cristo. Para inspirar a otros a la santidad, al amor, al temor a Dios, a la piedad, a la bondad, a las buenas obras. La luz del mundo. Entonces, hermanos y amigos, ojalá no nos conformemos con las tinieblas y nos levantemos a buscar esa luz que Cristo quiere que seamos cada uno de nosotros. Volvemos a Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12 dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hizo Jesús un énfasis muy importante. Yo soy la luz del mundo. Jesús nos está diciendo, yo soy esa luz. Y no era el único momento en que se habla de Jesús como la luz. Vemos otros textos. Ahorita tiempo me faltaría de que revisáramos los demás textos. Está uno en Juan capítulo 1, se los leo rápidamente. Juan 1, verso 4 al 9, si quiere anótelo, yo le doy lectura. Es un momento más donde se nos habla de Jesús como Él la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Cristo. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Cristo y diciendo que Él resplandeció en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. No prevalecieron, no ganaron las tinieblas, no conquistaron las tinieblas. Más bien Él conquistó a las tinieblas. Cristo Jesús conquistó al reino de las tinieblas. Está puesto bajo los pies de Cristo, hasta que Dios le dé la orden de venir precisamente a desvanecer todas las obras del pecado, de maldad y de iniquidad en este mundo. Hubo un hombre enviado de Dios en el verso 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan habló de Cristo, diciéndonos que Él era el verdadero, Él era el Mesías, y dice aquí, dio testimonio de la luz, o sea, de Jesús. Está hablando de Jesús, que Él es la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Verso 8, no era Él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todos, a todo hombre, venía a este mundo. Imagínate aquí, está hablando precisamente de tiempo pasado, aquella luz verdadera que alumbra. Aquí habla de tiempo presente. Aquí está hablando de tiempo presente. Eso quiere decir que Jesús sigue alumbrando, Él sigue siendo esa luz. Jesús sigue siendo la luz, el que puede alumbrar tu vida. Dice aquí, a todo hombre. No importa tu historial,
No importa cuántas tinieblas hayas tenido, no importa de qué oscuridad has venido, cuán densas han sido las tinieblas en las que has andado, no importa los horribles pecados que has tenido, eso no importa. Dios puede desvanecer eso, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar y alumbrar tu vida y hacerte una persona diferente. Él vino a este mundo. Otro texto más está en Juan 12, verso 35 y 36. Juan 12, verso 35 al 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, en otras palabras, hijos de Dios, como nos lo dice Primera de Juan, hijos de Dios. Pero necesitas tú tener la luz y además creer en la luz. Creer en la luz. Y esto lo estaba hablando Jesús de su propia vida, porque Él estaba entre los judíos, le está hablando a los judíos. Entre tanto que ustedes tienen la luz, aprovéchenla. Aquí está la luz. Así, si ustedes tienen la luz cerca, van a saber a dónde van a ir. Pero llegará un momento donde esta luz se les va a ir. Y se refería a Él mismo. Esa luz va a ser quitada de en medio de ustedes, y entonces vendrán las tinieblas, os sorprenderán las tinieblas, y no vas a saber a dónde van a ir, no sabéis a dónde iréis. Entonces Jesús les decía: yo soy esa luz. Bueno, es importante entender que lo que nos está diciendo ahí Juan capítulo 8, verso 12, cuando Jesús dijo: yo soy la luz, no está diciendo yo soy una luz. Está hablando de una cuestión exclusiva, única, como diciéndonos: no hay muchas luces, no hay dos luces, no hay varias luces, solamente hay una luz, y esa soy yo, decía Jesús. Yo soy esa luz. Así es que el hombre va y busca la luz del mundo, la luz de la sabiduría humana, va y busca la luz que le da el consejo de un filósofo, de un psiquiatra, de un psicólogo, va y busca la luz de un hombre terrenal, pero no va a buscar la luz de Dios. Va el hombre a buscar la luz de la religión. Ay, hermano, tuve una revelación, un sueño, una profecía, pero son cuestiones, la verdad, humanas. No son dadas de parte de Dios, y el hombre pone su esperanza en eso. Por eso luego los desfalcan. Los dejan en la calle, los dejan amargados en contra de Dios, porque por un sueño, hermano, tuve un sueño, ¿y qué cree? Soñé que usted me daba una camioneta. Soñé, hermano, que usted hacía un pacto con Dios y se comprometía a darle 15,000 pesos a Dios. Y después la gente termina amargada en contra de Dios, porque se deja guiar por la luz de los hombres. La luz verdadera, la única luz que existe, la exclusiva, la real, la verdadera, es Jesús. Y en Él debemos de buscar precisamente la guianza en nuestras vidas, el consejo para nosotros, el consejo para nuestras familias. No es el consejito del hermano que está limitado, está con una capacidad limitada a su entendimiento, a su consideración. El que tiene el mejor consejo es precisamente Dios. Y no con eso estoy haciendo a un lado el consejo de los hermanos, que hay consejos sabios entre nosotros de hermanos. A lo que me refiero es que el más importante, el más preciso, el más adecuado para tu vida es el consejo de Dios. Es la luz que Dios puede darte. Entonces no hay muchas luces. No tienes por qué ir a buscar algo que cambie tu vida, que transforme tu vida, ahí en donde la gente se cae, donde la gente de repente se revuelca en el piso, o donde escuchan ahí voces, o donde la gente está soñando ciertas cosas. No hay muchas luces, y es más, debes de tener cuidado de esas luces, porque hay muchas personas que de alguna manera quisieran aparentar que tienen una luz verdadera. Debemos ser cautelosos, sobre todo de aquellos que proclaman ofrecernos una luz y decir: no, es que nada más en nuestra agrupación la gente se salva. Y si usted no es de los testigos de Jehová, ay, perdón, ya les eché la pedrada ahí a los testigos de Jehová, que dicen que solamente los de ahí son los que se salvan.
pues bueno, no son la única luz que de alguna forma no son la luz verdadera. Ofrecen un tipo de luz, pero no es la luz de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Dice aquí la Escritura precisamente, el apóstol Pablo advirtiéndonos de aquellos que ofrecen una luz, acercándonos la luz de Dios a nuestras vidas. El apóstol lo decía de esta manera, que tuviéramos cuidado. Segunda de Corintios 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínate, como un ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como hombres de justicia, como siervos de justicia, como personas que aparentan una piedad, como dice bien la Escritura. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los tales evita, por cierto, dice la Escritura y advierte, y aquí el apóstol nos lo transmite de otra manera. Ten cuidado con aquellos que se dicen apóstoles, y aquí le podemos poner el título que quieras, lo que el hombre quiere. Algunos, la verdad, ya no quieren ser pastores o simplemente hermanos o cristianos, no, algunos ya quieren el título de apóstol, otro quiere tener ahí un ministerio de revelación, de profecía, uno quiere tener ahí el ministerio de sabiduría, uno quiere tener el ministerio de ciencia. O sea, ya no son cristianos, ya son más allá arriba, ya son la eminencia en esta tierra. Y entonces dice, ten cuidado de esas personas. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué era un apóstol? Pues un apóstol era un mensajero de Dios, un siervo de Dios, un predicador, un hombre que hablaba las cosas de Dios y que atraía el reino de Dios a las personas. Entre ellos, la luz que Jesús nos vino a dejar en las Escrituras, en sus palabras, en su enseñanza, en su doctrina. Aquellos que quieren acercar las cosas de Dios a los hombres. Dice, ten cuidado de ellos. Porque hay muchos que son obreros fraudulentos, que se disfrazan. Y dice, esto no es maravilla, porque aún el mismo diablo se disfraza como si fuese un ángel bueno, un ángel de luz, un ángel compasivo, un ángel que te hace un favor, un ángel que te hace un milagrito, un ángel que te complace en ciertas cosas. Ten cuidado. Entonces, Jesús es la única luz. Él es la luz verdadera. Y bueno, decía también Jesús, yo soy la luz del mundo. Esta parte, la luz del mundo, se refiere no a la iglesia que forman algunas personas que se llaman así, la luz del mundo, que por cierto a su pastor, a su apóstol, porque es el apóstol Samuel Joaquín, hay que cantarle las mañanitas y hasta tiene su himno y hay que ir todos los días de agosto, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí es las primeras semanas de agosto, que es su cumpleaños. Tienen que hacer ahí un viaje, así como los musulmanes hacen su viaje a la Meca, por lo menos una vez al año. Tienen que irse allá a la Meca y hacer sus oraciones. También aquí el señor Joaquín les ha puesto ahí el mandamiento humano de que vayan a darle las mañanitas en su cumpleaños. No me refiero a esa luz del mundo, a la luz que es Cristo. Dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando habla del mundo se refiere a las naciones, se refiere a todas las personas. Esto quiere decir que Jesús no vino exclusivamente por los judíos. No era solamente para los judíos esa luz. No era solamente para algunos elegidos, como también pensarán algunas denominaciones, iglesias o algunas religiones. Que Dios salva exclusivamente, o sea, por predestinación, anticipadamente. Algunos de los que están aquí, piensa algunas religiones, que de los que estamos aquí, algunos Dios ya los ha escogido para salvación y a otros Dios los escogió para que se fueran al infierno. Imagínate la crueldad y la tiranía. No, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso quiere decir, estoy abierto para todos, para todo aquel que cree en mí, para todo aquel que quiere recibir esta luz. Por eso él mismo ahí en Juan 3 dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo
al mundo, vino para todos nosotros. Y esto mismo fue predicho por los profetas. Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Algunos interpretarán aquí está hablando del profeta Isaías. No, pues el profeta Isaías no traía salvación. Está hablando de Cristo. Está profetizando, anunciando de los tiempos de Cristo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, se refiere al pueblo de Israel, y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. O sea, no solamente fue para los judíos, fue para cada uno de nosotros, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, o sea, los confines, hasta el último lugar de la tierra. Otro texto que ya habíamos leído en parte es Isaías 60, verso 1 y 3. Isaías 60, verso 1 y 3. Estamos observando algunos textos donde se anunciaba o se había predicho que Jesús sería la luz del mundo. Isaías 60 dice aquí el verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, esta profecía primeramente aplica para Cristo. El tiempo en que Él iba a venir, iba a haber mucha oscuridad. Pero también es una profecía que aplica al cristiano y a la misma iglesia. Es un llamado como el llamado de Romanos, que la noche está avanzada, se acerca el día y por consiguiente tenemos que actuar. Aquí nos lo dice de esta manera, levántate y resplandece. Ha venido tu luz, o sea, Jesús ya ha venido. Cristo ya vino. Él ya dio su vida. Jesús ya nos mostró el camino. Jesús nos ha dado la promesa, ha sido dada la promesa del Espíritu Santo para los cristianos, por cuanto la iglesia debe de levantarse y de resplandecer para que sea vista la gloria de Dios sobre ella. Y dice además, las naciones anden a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando Jesús vino, mira, cautivó no solamente a la gente de su tiempo, sigue cautivando a las distintas generaciones. Ha cautivado a muchos reyes, ha cautivado a naciones, ha cautivado a gentes, de tal manera que hay naciones que han llegado a un momento en donde se han vuelto esas naciones a la luz de Cristo. Han dejado la idolatría, han dejado el pecado, han dejado las borracheras, han dejado la maldad, el pecado. Hay lugares inclusive donde las cárceles tenían que ser cerradas porque no había delitos, porque no había homicidios, porque no había gente que estuviese haciendo lo malo, cautivada por la luz de Cristo. Distintas generaciones. Esa luz quiere Dios levantar entre nosotros. Quiere brillar en medio de nosotros. Si es que su pueblo tiene que levantarse. Cada uno de nosotros tenemos que levantarnos. El que no se ha decidido por Dios, ya tiene que actuar, decidir por Él. No tiene que estar vacilando. Unos días sí quiere echarle muchas ganas con Dios. Otros días se siente en la lona y se siente muy desanimado. Pues ¿qué no vino Cristo para ti? ¿Qué acaso no vino Jesús también para ti? ¿O solamente vino para el hermano fulano, para sultano, para merengano, para cada uno de los que has visto a lo mejor, el hermano que toca aquí la alabanza, los hermanos que llegamos aquí a compartir? ¿Acaso nada más vino Cristo para nosotros? No, vino también para cada uno de ustedes. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que cree en mí no debe de permanecer en tinieblas, también decía Jesús ahí en Juan 12:46. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Entonces está haciéndonos Dios un llamado a que tú te levantes.
No deben de permanecer las tinieblas en tu vida. No deben de prevalecer ni permanecer las tinieblas en ti. Ya levántate. No permanezcas en esas tinieblas. Porque Él es la luz y Él es el que te está llamando. Él es el que te está invitando a que lo sigas, a que lo sirvas. También en Juan 8:12 nos está diciendo aquí Jesús, es el texto que hemos tocado de base, pero la segunda parte, después de que dice, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y es una promesa precisamente para la iglesia y para los discípulos. Hay momentos donde las situaciones abruman, afligen, confunden, vienen dudas, viene incertidumbre, pero Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. No debe de haber tinieblas en ti, o sea, no debe haber duda, no debe haber confusión. No temas de la muerte, no temas de la angustia, no temas del temor, de la aflicción, de la necesidad, del problema, de la turbación, del quebranto, de la duda. El que está conmigo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Muchas veces quisiéramos saber, Señor, ¿qué va a pasar? Y Señor, está esta situación en mi vida, me siento con temor, con duda, ¿qué va a ser de mi hijo? Está muy enfermo, ¿qué va a ser de mi vida en el futuro? ¿Qué va a ser de mí más adelante? Y quizás puede venir la incertidumbre, el temor, la angustia. Pero el que anda con Cristo, el que está con Jesús, entiende que Él es esa luz y lo va a guiar. No importa, aunque ande en el valle de sombra de muerte. No importa, aunque ande en un momento de dificultad donde no ve dónde está el camino correcto, donde se siente abrumado y qué decido y para dónde voy y cómo le hago y cómo le resuelvo y qué hago con este hijo que he orado tanto y qué hago con este muchacho, qué hago con este niño que la verdad me ha afligido, me ha quebrantado tanto. Él es la luz, ¿por qué temer? Él es la luz, Él sabrá qué decirnos, qué aconsejarnos, a dónde ir. No habrá tinieblas en tu vida, no habrá confusión, no habrá duda. En Él las cosas son claras. Yo soy la luz del mundo. Él es precisamente eso para nosotros. Y hoy Jesús está con nosotros precisamente invitándonos a que reconozcamos esto de Él, que Él es esa luz, invitándonos a seguirlo con toda claridad. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Les invito a que nos pongamos de pie. Es cierto, se ha cumplido esa profecía. Las tinieblas han cubierto la tierra y las naciones. Pero también se puede cumplir la otra parte, que la luz está entre nosotros y se ha cumplido esa profecía, porque Jesús está entre nosotros y en Él no hay duda, no hay confusión. En Él hay libertad, en Él hay claridad, en Él hay descanso, en Él hay paz. No hay lamento, no hay ignorancia, no hay temor de la muerte. Él es la luz del mundo. En Jesús, solo Él es la luz verdadera. Aunque haya muchas luces que se nos quieran ofertar como luces verdaderas, no es maravilla, aún el mismo diablo se viste como un ángel de luz. Tengamos cuidado. Solo Jesús es la luz del mundo, la luz que tú necesitas, la luz que necesitan tus hijos, tu matrimonio, la luz que necesita este mundo, la luz que necesita este país, la luz que requiere esta nación. Él es, para que no andemos en tinieblas, para que no veamos tanto avance de la maldad, de la iniquidad, como el pecado, la fornicación, el adulterio, cómo vemos a los jóvenes entregados a los vicios, destruyendo sus cuerpos, destruyendo su futuro, destruyendo sus propias vidas. Para que eso cese necesita venir la luz de Cristo. Y esa luz hoy se acerca a nosotros. La luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Sabrá cómo guiar su matrimonio. Sabrá cómo resolver los problemas y enfrentar las situaciones que vengan en su vida, su familia, en su propia persona. No habrá confusión ni lamento. No habrá en él duda. Sabe cuál es la voluntad de Dios y hará lo que Dios le pide. ¿Cuál es el consejo de Dios? Jesús es esa luz que se acerca a nosotros. ¿Cuántas veces has tropezado ya? ¿Cuánto tiempo has vivido en las tinieblas? ¿Cuánta confusión ha venido a tu vida? ¿Cuántos años has pasado de incertidumbre en tu futuro? ¿De qué va a ser de tu vida, de tu familia, de tu propia persona, de tus hijos? Tú necesitas venir a Jesús porque Él es esa luz, la luz que tú necesitas. Necesitas seguirlo, arrepentirte de tus pecados, confesarle a Jesús, decirle: Señor, he sido así, he vivido de esta manera, ayúdame. Es el tiempo de desechar las obras de las tinieblas, de venir a su luz, de venir a su luz, desechar las obras de las tinieblas. Levántate, la noche está avanzada, pero ya viene el día. Es necesario que tú te prepares. A la iglesia Dios nos habla y nos dice que es el tiempo de que la iglesia se levante, que resplandezca, porque Cristo nos ha dado su luz. Jesús ya ha dado su luz para nosotros. Esa luz que pone en nuestras vidas al entender lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar de las tinieblas de donde nos sacó, esa oscuridad, esas densas tinieblas que había en tu vida, que nadie podía de alguna manera convencer tu vida. Nadie te podía sacar de ese estado. Ni siquiera luego las lágrimas de la madre, ni siquiera las lágrimas o el pesar de una esposa, el lamento de los hijos. Nadie podía sacar a un hombre de esa condición. Los ruegos, las súplicas de una persona, de un familiar, de tu padre o de tu madre, te podía sacar de ese estado. Pero el día en que Jesús se acercó a tu vida, vino a disipar las tinieblas. ¡Qué hermoso! Jesús nos ha dado su luz y nos sigue dando cada vez que nos habla en su palabra. Nos da más de su luz, nos da más de esa luz que Él tiene, para que resplandezcamos, para que brillemos como iglesia, para que demos testimonio, para que seamos esa luz que necesita tu familiar, que necesitan ahí en tu trabajo, esa luz que necesitan tus compañeros ahí en la escuela, esa luz que necesitan las personas que están cercanas a ti, que hasta este día han andado en tinieblas. Y mira, vemos cuántas veces la gente es atraída por esa luz, la luz que pone Dios en nosotros. Porque es cierto, la verdad no es nuestra, ha sido dada por Dios. Y vemos cómo las personas se acercan. Oye, ¿por qué eres así? Oye, tú eres diferente. Oye, ¿por qué esta situación tú no la haces? Y esa luz empieza a atraer a los hombres, porque hace falta esta luz. Esa luz que no han visto en el religioso, esa luz que no han visto los hijos ahí de una persona religiosa, que lo ven en griterías, en maledicencias, que lo ven con una vida hipócrita, que lo ven que es uno en la casa y otro en el templo, que lo ven que es uno ahí en la congregación, en la iglesia, con los hermanos, pero ven que es otro allá en la casa, en el trabajo, con los amigos, los familiares. Esa luz que no se ve en tales personas, porque están en tinieblas, se engañan a sí mismos, no se han dado cuenta que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es la luz verdadera. Él es la luz que vino a nuestras vidas. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De qué me atemorizaré? ¿A quién temeré? ¿De qué me atemorizaré?
atemorizaré. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De qué me atemorizaré? 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 Así es, Señor. Porque en ti no hay duda, no hay confusión, Señor. En ti no hay temor, Padre. En ti no hay tinieblas, Señor. Y hoy queremos, Señor, rogarte que tu luz siga viniendo a nuestras vidas, Señor. Necesitamos la luz, esa luz que eres tú, Señor. Padre, ayúdanos. Nuestras vidas están necesitadas de tu luz. Aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ponte a cuentas con Dios. Arregla aquellas cosas que necesitas arreglar con Él. Porque recuerda, en Él no hay tinieblas. Si decimos que andamos en luz y tenemos comunión con Él, debemos de andar como Él anduvo, dice la Escritura. No debe de haber tinieblas en nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Mi roca, mi escudo, mi ciudad amurallada. ¿De quién temeré? Mi aliento, mi fuerza, mi paz y mi victoria. Mi Dios, en quien confiaré. El Señor es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Mi roca, mi escudo, mi ciudad amurallada. ¿De quién temeré? Mi aliento, mi fuerza, mi paz y mi victoria. Mi Dios, en quien confiaré. Mi roca, mi escudo, mi ciudad amurallada. ¿De quién temeré? Mi aliento y mi fuerza, mi aliento, mi fuerza, mi paz y mi victoria. Mi Dios, en quien confiaré. Mi roca, mi escudo, mi ciudad amurallada. ¿De quién temeré? Mi aliento, mi
fuerza, mi paz y mi victoria, mi Dios en quien confiaré. Tú eres, Señor, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Así es, Señor. Yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí, si tú crees hoy con todo tu corazón en Dios y te arrepientes verdaderamente, las tinieblas no van a permanecer en ti, porque Él viene a darte su luz. Él es esa luz. Él viene a tu vida, a alumbrar tu vida, a alumbrar en tu casa, en tu familia, a alumbrarte en todas las cosas, para que ahora puedas vivir realmente dándole gloria a Dios, como a Él le agrada. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es esa luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, gracias. Gracias por ser esa luz. Gracias porque, Señor, nos has dado de tu luz. Padre, tu luz ha venido a nosotros. En otro tiempo andábamos en tinieblas y en oscuridad, pero vino tu luz a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por darnos de tu luz. Aún gracias por atraer a personas a tu luz, Señor, a los que has traído en este día. Aún, Señor, gracias por aquellos que atraerás a tu luz, Señor. Sabemos también que todavía hay más personas que tú atraerás a tu luz. Señor, gracias también por aquellos. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, no hay confusión, no hay duda. Tú eres la luz que necesitamos. Tú eres aquel que alumbras en nuestras casas, en nuestras familias, que alumbras a nuestros hijos, que alumbras, Señor, nuestras propias vidas. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén, Señor. Está terminada la reunión. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.